Marcelo D'Aloisio, Gustavo Tinetti, buen día. 12 grados de temperatura acá, bastante humedad, 97% y desapacible el día. Vamos a tener lloviznas y precipitaciones toda esta jornada de martes 18 de junio. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para todo el equipo y la gran audiencia. Bueno, tendrán una jornada típicamente otoñal a pocas horas que comience el invierno, digamos, en el hemisferio sur. Nosotros aquí en Roma, en Italia, en cambio, con condiciones completamente opuestas y extremas, yo diría. ¿Por qué digo extrema? Porque estamos padeciendo una ola de calor africana de nombre Mimose, así lo han llamado los meteorólogos, que está afectando gran parte del viejo continente, sobre todo el sur mediterráneo. Bueno, en estos momentos, a las 12 de mediodía con 13 minutos aquí en Roma, estamos teniendo 34 grados centígrados, una térmica de 36 y seis y pronostica para los próximos días que el termómetro podría superar los 40 grados centígrados, por lo cual a cuidarse no queda otra, sobre todo para las personas vulnerables, ¿no es cierto?, desde el Tal punto de cual. vista de la Bueno, y salud. verano muy anticipado. Un verano muy anticipado, quizás fruto también del cambio climático, como dicen los expertos en meteorología y en cuestiones científicas. Así que bueno, ya estamos viendo, digamos, a los turistas, que si vamos a ver el caso, los turistas que, digamos, visitan Roma, por ejemplo, sin ir más lejos, no sienten ni el calor ni el frío, Gustavo, hay que ser honesto. Sin embargo, no obstante todo, vemos gente que se acerca a la fuente con las botellitas de agua, mojarse la cabeza, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, por supuesto. Bien, bueno, a la fuente de Trevi sigue yendo gente y ahí algunos se ha dado algún chapuzón. Ahora todo el perímetro de seguridad que han puesto impide eso. Perdón, Gustavo, ¿me En decías? la Porque se fontana me de había... en la fontana de Trevi, que hay gente que se ha tirado alguna vez con días de calor, ahora con el perímetro de seguridad. ¿Eso es imposible de hacerlo? No, se puede, se puede. Quien quisiera, digamos, un irresponsable podría tirarse, Termina efectivamente. vulnerándolo. Claro, se podría tirar al agua de la Fontana di Trevi siempre y cuando se considere, digamos, Marcello Mastroianni o Anita Elbeck. Claro, pero como no son ninguno de los dos, se tiene que tener muy mucho cuidado ese turista que se atreve a realizar un gesto de esa envergadura porque estás rodeado, De digamos, de carabineri. policías municipales Claro. y con la libreta de la multa ya lista y preparada, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien. Bueno, ¿qué nos depara hoy Europa en las primeras horas de este martes? Bueno, estamos muy concentrados respecto a lo que está pasando en Israel, estimado Gustavo, ¿no es cierto? Desde el Mm. punto de vista informativo, no estamos lejos de Tierra Santa, nosotros que estamos aquí en Europa, porque no hay medio de comunicación en el viejo continente que no esté haciendo ver a esas 100.000 personas aproximadamente que tomaron la calle efectivamente para concretar una manifestación en donde se han producido hechos violentos, enfrentamiento fuerte entre la policía y los mismos manifestantes. Fíjense en ustedes, al menos 9 personas han sido detenidas y 3 han resultado heridas, ¿no? Claro, la gente podrá preguntarse, ¿por qué los israelíes han salido a movilizarse a las calles, ¿no es cierto?, de este país de Tierra Santa? Y porque le están pidiendo al primer ministro ultraconservador, Benjamin Netanyahu, que renuncie al cargo y que haya elecciones anticipadas, ¿no? Y en efecto, esta fuerte movilización, Gustavo, se ha llevado a cabo frente al Parlamento, terminando frente a la residencia, frente a la vivienda particular que tiene en Jerusalén, justamente el premier israelí. La policía en un primer momento había permitido la marcha, hasta que algunos de los asistentes han intentado atravesar la valla colocada alrededor, digamos, del perímetro de la vivienda del jefe de gobierno. Fue ahí que justamente se concretaron los arrestos, ¿no? Pero bueno, los organizadores de la protesta han acusado a la policía de usar fuerza excesiva, empleando cañones de agua contra los manifestantes, hiriendo a personas que han necesitado ser hospitalizadas. Uno de estos cañones, estimado Gustavo, estimados amigos, recién veía imágenes antes de salir al aire, habría impactado contra una médica, ¿no es cierto?, que llevaba un chaleco identificativo, no era una manifestante. Y además de ella, otros dos han tenido que ser trasladados a un hospital, entre ellos un hombre de 60 años que aparentemente habría sufrido una fractura de fémur y varios agentes de la policía también resultaron levemente heridos. Claro, como les comentaba, Gustavo, antes de pasar a otros temas, los manifestantes han pedido la convocatoria de elecciones anticipadas y también le han pedido al Premier un acuerdo para la liberación de los rehenes que tiene retenido en la franja de Gaza los terroristas islámicos de Hamas. Pero, ¿cuáles son las últimas decisiones que ha tomado el Premier de Israel? Él disolvió el gabinete de guerra, compuesto por 3 miembros, tras la salida de un ex jefe militar centrista que no estaba de acuerdo con la gestión de este conflicto armado por parte del líder israelí. Y esta medida que ha provocado, y ha provocado que Netanyahu sea ahora más dependiente de sus aliados ultranacionalistas,
de extrema derecha ultraortodoxos que se oponen a un alto el fuego, ¿no? Esto a su vez podría suponer un desafío adicional a las ya frágiles negociaciones para poner fin a esta guerra comenzada el 7 de octubre del año pasado en la Franja de Gaza. Así que bueno, no vemos en el horizonte la luz al final del túnel. Espero de equivocarme, sobre todo para el bien de los palestinos civiles que nada tienen que ver con este conflicto, ¿no es Bueno, cierto? estás describiendo una postal como recurrente, ¿no? En esa geografía del mundo. Sí, bueno, es recurrente desde el 7 de octubre pasado, lamentablemente. Ustedes saben que Benjamin Netanyahu está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Justicia de La Haya, que pertenece a la ONU. Lo acusan de genocidio, de haber cometido crímenes de guerra contra el pueblo palestino, porque es evidente y obvio que nosotros no tenemos que olvidarnos cómo arrancó este asunto, porque no existen los muertos de primera división y de segunda división. Los terroristas de Hamas acribillaron a 1.200 judíos inocentes que estaban tranquilamente en sus casas, no muy lejos de la frontera con la franja, con el enclave palestino de Gaza, ¿no es cierto? En estos kibbutz. Allí comenzó obviamente una respuesta militar de Netanyahu. Pero bueno, digamos, en un primer momento todo el mundo apoyaba la tesis de la legítima defensa por parte de Israel, pero vos lo sabés mejor que yo, la legítima defensa tiene que ser caracterizada por el principio de la equidistancia, del equilibrio, ¿no es cierto?, de la proporcionalidad. 1.200 judíos muertos y hasta ahora hubo 37.000 palestinos muertos. No me parece que haya tanto equilibrio, ¿no es cierto?, en los números. Por eso te decía la proporcionalidad. La proporcionalidad, digamos, en la legítima defensa como conocemos en el derecho procesal penal, que no se podría aplicar en el derecho internacional, evidentemente, pero no sé de cómo ahora ha permitido la entrada a Netanyahu, evidentemente, de estos camiones de ayuda humanitaria para la población civil palestina que traen alimento y medicamentos, ¿no? Un enclave que está completamente destruido y además de los 37.000 muertos que hemos anunciado recién, no nos olvidemos de la cantidad de cadáveres que estarán en estos momentos bajo los escombros. Peor aún ahora, con estas altas temperaturas del verano mediterráneo, lo que podría provocar también que se desate una epidemia, sinceramente. Bueno, esperemos que no, porque epidemia que se desata en Europa llega a América en horas, podríamos Sí. decir, ¿no? Sí, bueno, hoy vivimos hasta inclusive en un mundo globalizado desde el punto de vista, digamos, de las epidemias, de las pandemias. Epidemiológicamente hablando, tal cual. Absolutamente, bueno, sabemos lo que ha pasado, digamos, con el coronavirus, que fue un virus, el COVID, contagioso, digamos, pero ahora también hay preocupación en perspectiva del verano por los casos de dengue, que no son autóctonos, por suerte, hasta ahora acá, digamos, en Europa, sino que hay gente internada que ha regresado hace algunas semanas atrás desde Brasil y desde Argentina, y que están internados, por ejemplo, en algunos hospitales del norte de Italia, ¿no? Así que bueno, a cruzar los dedos y Bueno, esperando lo acá mejor. en este momento acá hay un rebrote de gripe muy alto que llama también la atención desde el epidemiológico y todos los centros de salud. Claro, claro. Bueno, no había tanta gripe cuando, digamos, se usaba un poquito más el barbijo por el tema del COVID, del Mm. coronavirus. Ahora, bueno, ya nos sacamos la costumbre de usar barbijo. No tenemos esa cultura japonesa, como ustedes saben muy bien, que la gente sale, apenas tiene un pequeño resfriado, sale con el barbijo a la calle por respeto al prójimo, ¿viste? Pero bueno, Efectivamente, tal sí. cual. Acá sí Sí, se cuenta con los dedos de la mano, sigue habiendo, pero muy poca gente que cultiva precisamente ese respeto para el otro y para sí mismo, en función que tenga algún resfriado alto claro. y tenga que salir. Igual que acá, igual que en Italia, no existe esa cultura como tienen estos pueblos orientales. Permitime contarles, eso Sí, sí, cambiando de tema, digamos, que estaba escuchando esta mañana a una ministra de la Unión Europea, que nosotros llamamos comisaria, ¿no? La Comisión Europea sería el gobierno del bloque y sus ministros los llamamos comisario. Y esta es una señora sueca que sería una especie de ministra del Interior de la Unión Europea, Johansson de apellido. ¿Mm? Bueno, esta funcionaria ha afirmado que existen reales amenazas yihadistas en Europa. Existe reales amenazas de que se pueda concretar, desgraciadamente, un cruel ataque terrorista islámico en el viejo continente, sobre todo, decía ella en rueda de prensa, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en unas semanas en París, o inclusive, Gustavo, en la misma Eurocopa de fútbol que ya está en curso en Alemania. ¿Qué me cuentan? Significa que entonces es sensible esa información para con Francia y para con Alemania, o podría ser extensivo a otros países. Bueno, acá se habla de Juegos Olímpicos y Eurocopa, o sea, efectivamente, digamos, Francia y Alemania, pero hay muchísimos controles en el resto de la Unión Europea, inclusive acá en Italia. Si uno sale, digamos, acá al centro de Roma, notamos la presencia no de policías, sino de funcionarios y miembros, soldados del ejército italiano que están en los lugares sensibles, ¿no es cierto? Vos hablabas de la Fontana di Trevi.
Mm, justo al costado si uno mira la Fontana di Trevi de frente, a la derecha de uno, digamos, hay una sí, postación de soldados que están armados con una ametralladora y con el dedito, digamos, en el gatillo, por las dudas, por cualquier cosa, efectivamente. Y así en la Plaza Navona, en la zona del Vaticano, ni hablar del Foro Romano y del Coliseo. Y ahora se sumaron también algunos sitios sensibles religiosos, como por ejemplo la sinagoga judía que tenemos acá a orillas del río Tíber, después sí. de digamos, de este conflicto en Tierra Santa, ¿no? Después de lo que ocurrió el 7 de octubre pasado, porque ha aumentado también el sentimiento antisemita en Europa, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo a esta comisaria sueca, ella destacaba que lo que le preocupa a ella especialmente es el Estado Islámico, Gustavo, queridos amigos, ¿no? Que capaz, decía ella, de llevar a cabo grande ataque en el extranjero. Y sí. Y puso de relieve el problema de los jóvenes que se radicalizan en Internet y que los autores de estos actos violentos son cada vez más chicos. Porque no hace mucho, por ejemplo, en Alemania, estábamos hablando de la Eurocopa de fútbol, han detenido a chicos de 18 y de 20 años, inclusive ciudadanos alemanes, efectivamente, que se habían radicalizado a favor del ISIS, a favor del Estado Islámico, a favor de Alá, del Dios musulmán, dispuesto a inmolarse provocando una verdadera blasfemia, porque vos hablas con cualquier musulmán moderado, acá en Italia, en cualquier parte del mundo, sabemos que afortunadamente el 99,9% de aquellos que profesan la religión musulmana son personas pacíficas y el Corán no autoriza inmolarse a favor de Alá. Estos son delincuentes punto y basta, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que tener los ojos bien abiertos, sobre todo en estos dos eventos deportivos multitudinarios que ya estamos teniendo y que tendremos por acá en Europa en las próximas semanas, ¿no? Bueno, en el mundo del trabajo y de la economía se habla que en todos los países hay como un resurgimiento del compre local, de una gran industrialización local, de potenciarlo en todos lados. ¿Por qué digo esto? Mira, si eso se observa en Europa y segundo, que a lo mejor mirándolo, sacándolo del contexto empresarial, comercial, a lo mejor puede ser en lo ideológico. Y de ahí este fervor de los más jóvenes que a lo mejor no miran la historia, no la conocen en profundidad y conjuntamente con ello tienen estas conductas radicalizadas. Totalmente. Por eso esta mujer que yo recién les comentaba Mm. estuvo inaugurando un centro de prevención de la radicalización, ¿no? Que va a contar con las aportaciones, Gustavo, de académicos, de responsables políticos, que estarán en contacto con profesionales, grupos de víctimas, policía, docentes, ¿no es cierto?, trabajadores sociales para evitar la radicalización. Pero vos fíjate, ¿no? Uno siempre habla de Francia, habla de Alemania. ¿Por qué afortunadamente, crucemos los dedos, ¿no es cierto?, no pasa atentado terrorista, por ejemplo, en Italia, ¿no? Porque nosotros en Francia vemos, digamos, a hijos y nietos de ciudadanos de la ex colonia francesas del norte de África. Entonces vos ves hijos y nietos de argelíes, Mm. tunecinos, ¿no es cierto? Quizás marroquíes también, que viven en los suburbios de París o de las grandes metrópolis, y estos chicos no tienen la posibilidad de integrarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque son, digamos, hijos de ex inmigrantes, porque son de religión islámica. Entonces, cuando vos al chico no le das la posibilidad de integrarse en la sociedad, como los otros coetáneos que ellos tienen, otros chicos de la misma edad. Y estamos hablando de hijos y nietos que son franceses como Macron, sin ninguna diferencia, ¿no es cierto? Salvo la religión que profesan, y muchas veces terminan radicalizándose. No hay nada que hacerle. Y los mayorcitos, digamos, aprovechan esta, digamos, imposibilidad de sentirse realizado en una sociedad europea, captando a estos chicos para poder pasar a los hechos concretos, ¿no es cierto? Y matar a inocentes a través de los ataques terroristas. Por eso es importante integrar, integrar e integrar. No hay otra solución. Presión de bronca, ¿no? Que eso se ha visto en muchos otros lugares. Sí, ¿Eh? sí, sí, absolutamente sí, absolutamente sí. Así que bueno, y a propósito, digamos, de ejércitos y de soldados que tenemos custodiando los sitios sensibles de toda Europa, no solamente acá de Italia, recién hablábamos de Francia y me gustaría que nos quedemos en París, efectivamente, ¿no es Mm. cierto? Porque tenemos presencia argentina, digamos, en la capital francesa, estimado Gustavo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te referís Sí. a la senadora que ahora empieza a ser la representante de la UNESCO? No, me refiero prevalentemente, en este caso, a Luis Petty, a nuestro ministro de Defensa de la Ah, Nación. sí. Sí, sí, porque se ha inaugurado una exposición de la industria de defensa justamente en la capital francesa, que es la más grande del mundo, ¿no? Y ojo, no faltaron polémica en torno a esta exposición, dado que un tribunal francés había prohibido a Israel participar en la misma por obvias razones. No entremos en detalle, podrán darse cuenta nuestros amigos oyentes, Gustavo. La cuestión es que hemos estado viendo imágenes recién antes de salir al aire de esta feria armamentística en donde se muestran, bueno,
armas para todo el gusto, desde drones hasta vehículos blindados, diversos sistemas de artillería. O sea, en otras palabras, estamos haciendo referencia a la última tecnología militar. Y es famosa esta exposición que se desarrolla cada 2 años. Este año, digamos, nos hemos enterado, hay más de 2.000 expositores de 61 países, como también diferentes organizaciones internacionales. Recién hablábamos de la Unión Europea. Bueno, el gobierno comunitario, la Comisión Europea, digamos, está presente, dado que ha intensificado su estrategia para el desarrollo de la industria de defensa desde el estallido de la guerra en Ucrania, ¿no? Y en efecto, la exposición de este año se ha visto afectada por los conflictos en curso, porque por primera vez, como decíamos recién, a Israel se le ha prohibido participar debido a su ofensiva en Gaza y tampoco participa en el evento Rusia y Bielorrusia, debido justamente a la invasión a gran escala de Ucrania, ¿no? Con respecto a Luis Petri, bueno, este último ha especificado que su presencia en la ciudad de París sirve para explorar nuevas posibilidades de cooperación en ciencia, tecnología, industria y ciberdefensa. Y además, recordemos que tuvo un encuentro con su homólogo francés, un tal Lecornu, Sébastien Lecornu, quien lo invitó a Petri justamente a participar de este evento y ambos funcionarios, bueno, dialogaron, estimado Gustavo, sobre el asunto de, bueno, de convergencia en defensa entre ambos países y, bueno, presencia argentina, digamos, en esta feria, la más grande a nivel mundial de armas, ¿no es cierto?, que estamos teniendo en estos momentos en la capital francesa. A este interés argentino, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? Hoy la ministra Bullrich se encuentra en El Salvador mirando una cárcel que ha tenido, que es de alta seguridad, pero que ha tenido como una suerte de escándalo en América Latina, como consecuencia que rompe con las normas precisamente del principio carcelario de las cárceles que sirvan para la reinserción en la sociedad de los detenidos y hacia ello trabajar, independientemente que a veces muchos objetivos se denaturalizan, pero que esta prisión no cumple ni mínimamente ello, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo que está buscando prevalentemente el actual gobierno nacional argentino, digamos, es enriquecer, entre comillas, la dotación de las Fuerzas Armadas de nuestro país. No hay que olvidarse que Luis Petri lo tuvimos aquí en Roma no hace mucho de visita, antes que participara a esta exposición en París y antes que lo acompañara Javier Milei en la conferencia de paz en Ucrania en Suiza durante este fin de semana, de la cual hablábamos ayer lunes. Aquí en Italia, digamos, estuvo visitando la fábrica estatal de helicópteros, ¿no es cierto?, que se llama Leonardo, es del Estado italiano, y con su ministro de Defensa italiano estuvo dialogando sobre la posibilidad de comprar un buque militar para la Armada, el San Giorgio, que es famoso acá en Italia. Así que bueno, se busca por un lado eso, y con respecto a la presencia de Burlich en Centroamérica, sobre la cual no tengo detalle, dado que yo estoy acá en Europa, lo que interpreto es que se está buscando, digamos, bueno, interiorizarse sobre los sistemas carcelarios en otros diferentes países del mundo donde la delincuencia lamentablemente es considerable, pero por supuesto, hay que tratar de copiar las cosas positivas de otros países, respetando el derecho nacional e internacional y la dignidad de las personas, inclusive de los reos, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Marcelo, bueno, agradecidos de todo este informe y si Dios quiere mañana, y después de las 7 de la mañana, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, estamos volviendo con toda la información desde Roma. Muy Y será un amable. placer enorme de mi parte. Gracias por este momento y les deseo que tengan un hermoso día, Gustavo.